es presentado por Genefor, Genética Forestal. La soja, cuyo nombre científico es Glycine max, es una especie de la familia de las fabáceas y es cultivada por sus semillas de medio contenido en aceite y alto de proteína. El grano de soja y sus subproductos, como aceite y harina de soja principalmente, se utilizan tanto en la alimentación humana como la del ganado, por lo que se comercializa en todo el mundo. La soja en realidad es una leguminosa que salvó el mundo del hambre. No digo con eso que el mundo no tiene algunas partes hambre, pero fue una gran virtud el hecho de haberse descubierto. En Paraguay se introdujo en 1970 más o menos. En aquella época se sembró pocas áreas, poca superficie, pero al mismo tiempo también los implementos y las máquinas que se utilizaban fueron muy rudimentarias. Fue cosecha sembrada manualmente con una matraca, con una pequeña sembradora manual. Fue también hecho en aquella época la cosecha con segadores, con machete. Se hacían parvas, porque no había silos, no había depósitos, y se resguardaba de las lluvias y del sol y de la germinación en la misma chacra con parvas, una técnica que se inventó por aquí y por Brasil. Finalmente, después más adelante, en la década del 80, ya entraba en la década del 90, vino la gran mecanización, donde se comenzó a sembrar ya mecánicamente y bueno, y también la cosecha se comenzó a hacer en vez de cosechadoras estacionarias que están en un lugar, sino combinadas con cosechadoras automotrices muy eficientes, muy grandes, bueno, y esto se iba evolucionando hasta tener hoy las grandes máquinas cosechadoras combinadas automotrices, y también se tiene y se cuenta hoy con equipos muy sofisticados y electrónicos ya, donde uno siembra con agricultura de precisión, donde uno cosecha, y excelente cómo se evolucionó. ¿A qué factor se debe el hecho de que Paraguay sea tan fértil en la producción de soja? ¿El suelo, la tecnología o una mezcla de ambas? Es un sistema que influye en muchos factores. El suelo es interesante en Paraguay. No quiero decir que tenemos el mejor suelo del mundo, porque hay suelos y hay países que tienen suelos mejores, como los Chernozem en Rusia, en Ucrania hay buenísimos suelos, digamos. La misma pampa argentina, donde se siembra y se siembra sin colocar fertilizantes por mucho tiempo. Bueno, son los suelos excepcionales, ¿verdad? Pero nuestros suelos no son tampoco los peores. Son suelos franco-arenosos, con fertilidad natural media, tienen que ser trabajados con mucha racionalidad y tienen que ser protegidos con siembra directa y con curvas de nivel y todos los sistemas de rotación de cultivo para que esto funcione muy bien. El suelo juega un papel muy importante. De hecho, que el clima también es interesante. Nosotros somos un país mediterráneo, estamos lejos del mar, tenemos una precipitación en la región oriental bastante adecuada, digamos, de entre 1.600, 1.500, 1.800 milímetros. A medida que nos trasladamos más hacia el norte, hacia San Pedro, hacia Concepción, el clima está más favorable todavía.
una agricultura tradicional requiere de 2 ratroneadas, una rastrita niveladora, requiere la aplicación de cal agrícola para corrección de acidez y requiere la aplicación de nutrientes. En soja se hace y en todos los otros cultivos en Paraguay se hace esa preparación inicial y después ya se usa la labranza cero. O sea que, vuelvo a repetir, estamos cuidando nuestro suelo. De la soja se dicen algunas mentiras que son ideológicas. Por ejemplo, que la soja es un cultivo que agota el suelo. Y eso no es cierto. Todos los cultivos agotan el suelo porque son extractivos. Para poder crecer una planta necesita extraer nutrientes. Pero yo he revisado miles de análisis de suelo y la soja es una leguminosa. Las leguminosas incorporan nitrógeno al suelo a través de una simbiosis con unas bacterias. Se hace una cosa que se llama simbiosis, asociación de beneficio mutuo. Las bacterias fijan el nitrógeno del aire y le dan a la planta ese nitrógeno como alimento. Y la planta le da a esas bacterias la savia. O sea que todas las leguminosas incorporan nitrógeno al suelo y elevan la fertilidad del suelo. Ahora, ¿extraen nutrientes? Claro que sí extraen nutrientes. ¿Qué hay que hacer? Hay que reponer nutrientes. Pero cualquier otro cultivo también extrae nutrientes. Entonces eso es ideológico y no tiene fundamento técnico. La extracción de nutrientes que realiza la soja por cada hectárea sembrada es relativamente similar a la verificada en otros cultivos extensivos como girasol, maíz y trigo. Acá estamos cosechando varias variedades, hay variedades un poco más tempranos, hay variedades un poco más de ciclo largo, la mayoría son hoy genéticamente modificados, pero también se están estudiando y se está investigando muchísimo el tema de variedades que se adecuan a climas un poco más secos, como el caso del Chaco. Yo creo que el Chaco Central apunta a un gran potencial futuro para la producción de soja. Tiene ciertas ventajas porque en realidad no necesita los fertilizantes que necesitamos en la región oriental porque los suelos son bastante fértiles en cuanto a minerales. Por otro lado, la superficie puede ser mucho más grande y hacen economía a escala por la superficie grande que pueden usar, pueden aprovechar mejor las maquinarias. Tercer lugar, el Chaco está más cerca a China continental, por si esto se está pensando en una ruta en algún momento y llegar al norte de Chile y salir por ese vía, por el Pacífico, hacia China continental, tenemos un ahorro casi de una semana de tiempo de transporte, que esto incide en un costo bastante más reducido y tenemos grandes ventajas para producir soja en el futuro en el Chaco. Y genéticamente, con toda la investigación que se hace hoy, cada vez se logran variedades más adecuadas a climas secos, porque en Chaco lo que falta es la lluvia, digamos. Y creo que puede apuntar a un buen potencial hacia el futuro. Hay que seguir investigando, hay que seguir probando, pero yo le veo mucha esperanza también hacia el Chaco para la producción de soja. Para el inicio de una buena zafra de soja hay ciertos factores muy importantes a tener en cuenta. Para ello yo les voy a comentar un poco cómo es el sistema inicial para que tengamos un éxito del cultivo de soja. A ello subdivido en 3 partes fundamentales, que quiere decir el primero la preparación del terreno, el segundo que es la siembra propiamente dicha y el tercero que son los cuidados culturales. El punto número 1 que sería la preparación del terreno. Nosotros tenemos muy en cuenta lo que es control de erosión. Para ello nosotros marcamos y construimos lo que son curvas de niveles, donde construimos los llamados camellones a un sistema de desnivel de 4 metros entre cada curva y otra.
La tan mencionada e importante extracción debe ser compensada por la aplicación de fertilizantes, los cuales constituyen una parte relevante de los costos de la agricultura. En el caso del nitrógeno, que es el nutriente que los cultivos necesitan en mayor cantidad, la soja tiene una ventaja con respecto a los otros cultivos, ya que puede establecer asociaciones con bacterias y aprovechar el nitrógeno de la atmósfera, reduciendo la necesidad de la provisión externa de este nutriente. Este es uno de los factores que determinan que la inversión necesaria para sembrar soja sea menor que la de otros cultivos. La rotación de cultivo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un sistema de rotación de cultivo dividido en 4 partes. Es decir, lo que es cultivo de verano es 100% soja, porque hasta hoy día no tenemos otro cultivo que sea más rentable que la soja. Entonces, en verano tenemos 100% de área cubierta en soja y en invierno nosotros dividimos en 3 partes iguales en cada parcela. Ahí entra lo que se refiere a cultivos que aportan mucha materia seca. En este caso entra lo que es maíz, sorgo, avena, millet y braquiaria, que son cultivos de cobertura que aportan mucha materia seca. El mínimo aceptable para acá la estancia son 25% de esos cultivos. Y el restante se divide en trigo y canola, que dependiendo de cómo está el sistema económico, el balance económico de esos cultivos, se ve para sembrar.